Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA celebró 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Misión Observadora Permanente de España ante la OEA presenta el documental Raíces de Paz. Nueva Observadora Permanente de Ucrania ante la OEA. Reunión Secretario General de la OEA y Defensores de los Derechos Humanos de Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual extraordinaria el viernes 17 de septiembre para conmemorar el 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Hace 20 años todos los países americanos de este hemisferio adoptaron en Lima la Carta Democrática Interamericana, 10 años después de la aprobación de la Resolución 1080, la primera en establecer la posibilidad de sancionar internacionalmente la ruptura del orden democrático en cualquiera de nuestros países. Ya la Carta de la OEA de 1948 refería a la necesidad acordada por los Estados americanos de ejercer efectivamente la democracia representativa, forma de gobierno que así dejaba de ser de la competencia exclusiva de cada uno de ellos para ser un deber compartido. Normas posteriores fueron fortaleciendo cada uno de los elementos de la democracia representativa y fueron adoptando medidas que, tomadas de común acuerdo, le permitieran a la OEA asistir a los estados y, en casos extremos, sancionarlos. La Secretaría General ha venido desde entonces desplegando misiones de observación electoral que hicieron que el fraude, que en muchos países era la regla, sea la excepción. Los estados y los órganos de la OEA fortalecieron los mecanismos de protección de los derechos humanos, adoptaron normas para el combate a la corrupción y al crimen organizado, leyes modelos y guías de buenas prácticas. Estas iniciativas dieron a las autoridades nacionales instrumentos para mejorar el acceso a la justicia, a la información pública, a la cooperación jurídica y judicial, para facilitar la participación de la sociedad civil, para colaborar en su desarrollo y en su seguridad. Todos ellos son elementos constitutivos de la democracia representativa. En abril de 2001, la Cumbre de Estado y de Gobierno reunida en Quebec le pidió a la Asamblea General de la OEA que adoptase una Carta Democrática Interamericana, instrumento necesario para hacer frente en conjunto a nuevas amenazas a la democracia. El tradicional golpe militar que tanto habíamos sufrido a lo largo del siglo XX, en particular en la década del 70, le sustituyeron nuevas modalidades de alteración del orden constitucional. Los enfrentamientos entre poderes del Estado ya no se resolvían por su supresión mediante una junta militar. Empezamos a ver cómo uno de los poderes del Estado, en general el Ejecutivo, que en muchos casos había sido democráticamente electo, era el que generaba la alteración grave a la Constitución, cercenando, suprimiendo los otros poderes. Luego de un intenso proceso de negociación, los países del hemisferio por unanimidad adoptaron la Carta Democrática el 11 de septiembre en Lima, con la presencia de la mayoría de los cancilleres del continente. Todos ese día, coincidiendo con hechos dramáticos en los Estados Unidos, tenía la convicción de que no podíamos dejar nunca más la defensa de la democracia librada a la sola voluntad de cada uno de nuestros países, que ello era un compromiso común y que solamente actuando en conjunto podíamos impedir la vuelta a un pasado oscuro. Todos estaban seguros de que la crisis de la democracia en un país era también una amenaza para la democracia de todos los demás. La Carta reafirma nuestro compromiso con la democracia representativa, enumera sus elementos, fortalece los medios para asistir a los estados cuando conozcan riesgos a su proceso político y, llegado el caso, dispone los procedimientos que en último extremo pueden llevar a sanciones cuando se da una alteración grave o se produzca la ruptura del orden democrático. En estos 20 años, todas estas vías para afrontar posibles quiebres han sido transitadas, comenzando por la crisis venezolana de 2002, que llevó a la aceptación por parte del presidente Chávez de la aplicación de la Carta Democrática. Vivimos numerosos casos en que distintos gobiernos solicitaron o aceptaron la ayuda de la organización. Conocimos de un caso en que se aprobó por unanimidad la suspensión de un Estado. Tenemos a consideración dos casos más recientes que, ante la alteración del orden constitucional por parte de autoridades, tuvimos que hacer uso de la facultad de que el secretario general dispone en virtud del artículo 20. Más difícil de saber, pero seguramente más de una vez ocurrió en que la sola existencia de esos instrumentos impidió tentaciones golpistas.
Distintos órganos de la OEA han compartido el compromiso con la Carta Democrática. Los estudios y opiniones del Comité Jurídico, los informes sobre la situación en nuestros países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones muchas veces unánimes tanto del Consejo Permanente como de la Asamblea General, en caso de solicitud de asistencia o como ocurría en 2009 en caso de sanciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha resaltado el compromiso de nuestros países con la democracia, inseparable del compromiso con la defensa de los derechos humanos. Los principios de nuestro sistema interamericano fueron retomados por las distintas instancias subregionales que también acordaron normas similares en caso de alteración del orden democrático en algunos de sus Estados miembros. Esa larga historia compartida de nuestros pueblos, nuestros gobiernos, nuestras instituciones, no admite dudas sobre nuestra voluntad común en la defensa de la democracia y nuestra convicción que una alteración del orden constitucional en algunos de nuestros países necesita nuestra acción conjunta para restablecerlo. No es momento de bajar la guardia, no es momento de olvidar lo que fue la preocupación de todos nuestros gobiernos al adoptar la Carta Democrática, todos los cuales vivían entonces, sin embargo, democracias consolidadas. Eran todos conscientes que solo mediante la cooperación en el marco de la OEA, aunque pudiese a veces llevar a la sanción, era lo que debíamos hacer para preservar lo que tanto había costado obtener: el respeto a los derechos humanos, el respeto al voto, el respeto a la participación plena de los ciudadanos, un verdadero Estado democrático de derecho. Han pasado 20 años. Las amenazas que existían entonces subsisten y en muchos casos han aumentado. El compromiso de Lima debe ser más que nunca servirnos de guía. El riesgo mayor es no cumplirlo plenamente. Como señalara el primer ministro de Antigua y Barbuda, como fue señalado ahora por el secretario adjunto, definitivamente también hay un tema de derechos sociales y económicos. Hay un tema de lucha contra la pobreza y la desigualdad. La desigualdad hemisférica definitivamente hiere a la democracia, como muchas veces la hiere la violencia y el crimen organizado. Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta por todos para defender cada día mejor y más la democracia. Gracias, señor presidente. La misión observadora permanente de España ante la OEA, inmerso en su programa cultural y en conjunto con el Museo de las Américas de la OEA, presentan el documental llamado Raíces de Paz, sobre el mural pintado por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró en 1960 y restaurado. Permítanme que traslade por parte del Gobierno español y de nuestra cooperación internacional un mensaje de felicitación a la OEA y a sus Estados miembros por los logros y esfuerzos para consolidar la democracia y la prosperidad en el continente. Y aprovecho también para expresar nuestra firme voluntad de poder seguir escribiendo el presente y el futuro juntos. The Art Museum of the Americas is part of the Organization of the American States, and the museum's mission is to highlight the core values of the organization through art. La cultura y el arte es una forma de expresar los más profundos sentimientos como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la paz, de una manera sencilla. Roots of Peace is a mural that was painted in an underground tunnel. A tunnel that was meant to connect two buildings of the Organization of American States. Y el hecho mismo de ese túnel, ¿no? Que es toda una jornada ese túnel, y si uno lo hace mirando la obra es todavía una jornada mucho más intensa. Sí, efectivamente, el mural Raíces de Paz, que fue durante mucho tiempo una joya oculta, por eso nos sentimos tan felices de que haya sido restaurado y de que llegue al público. El mural nos invita a hacer una reflexión, y es que no podemos elegir en qué parte del planeta nacemos, pero lo que sí podemos elegir es hacer el bien común y luchar por un mundo mejor.
My name is Adriana Ospina, and I'm the officer in charge of the Art Museum of the Americas of the Organization of American States. The permanent observer mission of Spain has been key in supporting the museum and its mission for quite a long time. España acompaña a la OEA y a sus Estados miembros desde hace casi medio siglo, cuando en 1972 nos convertimos en el primer país observador de la organización. Nos unen una lengua común, vínculos históricos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, esto es muy importante, y valores fundamentales. And the values are democracy, human rights, development, and multidimensional security. Este año 2021 es muy relevante para la cooperación española, no solo porque es el 15º aniversario de la creación del Fondo Español de la OEA, sino también porque se conmemoran los bicentenarios de la independencia de las repúblicas centroamericanas, de Perú, de México. Hechos históricos que plasman 2 siglos de experiencia y de compartir y caminar en una estrategia común y con intereses comunes. Y entendemos la democracia no solo como una forma de gobierno, sino como un marco de convivencia ética y del cuidado del otro que nos obliga a mantener y a buscar la igualdad para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y también no nos podemos olvidar de los derechos políticos de las mujeres, de la agenda de la igualdad, para que esa democracia esté completa, con una paridad. Son principios fundamentales, son verdades esenciales de la vida. La lucha por la igualdad racial, la no discriminación. Todo el mural refiere a más derechos para más gente, con los objetivos fundamentales de la organización. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conoció a la nueva observadora permanente de Ucrania ante la OEA, la embajadora Oksana Markarova. Durante la reunión discutieron sobre los planes de colaboración y el fortalecimiento de la cooperación en beneficio de los Estados miembros en los 4 pilares de la organización: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con Melanio Escobar y María Virginia Marín de la organización Redes Ayuda. Durante el encuentro le compartieron al secretario general de la OEA el informe Voces Confinadas, que documenta las serias vulneraciones a la libertad de expresión y las restricciones al acceso a la información en Internet en Venezuela. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.